Metodología del trabajo intelectual aplicada al estudio de la bibliotecología, segundo examen parcial. Se analizarán 5 trabajos académicos distintos. Las exponentes son Melissa Núñez, Valentina Nadalín, Cintia Picciotto, Jessica Peilman, María Laura Hola, Pintos. mi nombre es María Laura Pintos. Voy a presentar un análisis del artículo Acceso abierto en Argentina, una visión a través de OpenAlex, publicado en abril de 2024, en el repositorio ArcZip. El texto analiza más de 167.000 artículos científicos argentinos entre 2012 y 2022, observando qué porcentaje fue publicado en acceso abierto y cómo impactó la ley de acceso abierto sancionada en 2013. Desde la teoría, Parodi clasifica este tipo de texto dentro del género discursivo científico, ya que responde a una práctica especializada, comunicar resultados dentro de una comunidad académica. Casani señala que los textos académicos son formales, escritos y especializados, lo que se refleja en este artículo por su estructura organizada, lenguaje técnico y uso de datos. Arnoux ubica este texto dentro del género científico, que se caracteriza por investigar, demostrar y validar conocimientos, con una estructura IMRID: introducción, métodos, resultados y discusión. Van Dijk propone analizar el texto en 3 niveles: macroestructura, el tema es el acceso abierto; superestructura, sigue una organización típica de artículo científico; microestructura, utiliza léxico técnico, cohesión y recursos lingüísticos propios del ámbito académico. Navarro lo define como académico especializado, por su destinatario experto y en profundidad conceptual. Adam destaca su carácter multimodal y digital, ya que incluye gráficos, tablas y circula por Internet. Gutiérrez Vidrio resalta el vínculo entre texto e instituciones. Este artículo lo confirma. Está producido por investigadores del CONICET y vinculado a políticas públicas. Erazo, Bernard y Silvestri coinciden en que los textos académicos deben ser coherentes, argumentativos y socialmente funcionales, cualidades que se cumplen en este caso. Este artículo es un texto académico científico con estructura formal, lenguaje técnico y finalidad investigativa. Responde a las categorías y características del discurso académico, según todos los autores trabajados, aportando conocimiento relevante sobre el acceso abierto en la ciencia argentina. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cintia Picciotto y voy a analizar si el artículo publicado en Ecología Austral 2022, titulado La investigación científica y la conservación de la biodiversidad en parques nacionales de la Argentina, pertenece al discurso científico usando categorías de autores como Parodi, Casani, Adam, Arnoux, Van Dijk, Navarro, Gutiérrez Vidrio, Bernard, Erazo y Silvestri. El texto fue publicado en una revista arbitrada con autores del CONICET y la UBA. Según Parodi, esto ya lo ubica en el campo del discurso científico, que se caracteriza por producir conocimiento riguroso dentro de comunidades especializadas. El artículo tiene una estructura típica del informe científico: introducción, metodología, resultados, discusión y bibliografía. Esto responde a lo que Adam define como macroestructura del género. El lenguaje es técnico, formal, en tercera persona y con voz pasiva, como señalan Arnoux y Gutiérrez Vidrio. La finalidad es cognitiva. Busca generar conocimiento aplicable a la gestión ambiental. Presenta metodología clara, análisis de documentos, encuestas y datos empíricos. Esto, según Silvestri y Bernard, valida su pertenencia al discurso científico. En síntesis, el artículo pertenece al discurso científico, tiene un propósito cognitivo, legitimidad institucional, método explícito, lenguaje técnico y argumentación con base empírica. Nadalín. En este caso voy a analizar la tesina titulada La función de la lectura y del bibliotecario en las bibliotecas hospitalarias especializadas en la atención de niños, realizada por Rafaela Stefanisi en la Universidad Nacional de La Plata. Este trabajo pertenece al discurso académico universitario, especialmente al género de tesina de grado dentro del campo de la bibliotecología. Voy a analizar sus características discursivas a partir de los aportes teóricos de
Parodi, Casani, Adam, Arnuz, Navarro, Van Dyck, Gutiérrez Vidrio, Bernat, Erazo y Silvestri. La tesina presenta una estructura típica del género: resumen, introducción, marco teórico, metodología, análisis de casos y conclusiones. La autora investiga el uso terapéutico de la lectura en contextos hospitalarios pediátricos, el rol que cumplen los bibliotecarios y los voluntarios en ese proceso. Para eso analiza experiencias reales en los hospitales de La Plata y Mar del Plata. El lenguaje formal y técnico incluye citas, referencias y terminología especializada, especialmente en torno al concepto de biblioterapia. Parodi clasifica este texto como parte del discurso académico universitario. Tiene un fin formativo, circula en la universidad y se inscribe dentro de una comunidad discursiva que comparte saberes y reglas de producción textual. Presenta interdiscursividad porque articula conocimientos de salud, psicología, bibliotecología y educación. Casani, apropiación adecuada de la alfabetización académica, uso adecuado de la cita, organización clara y una posición autoral que se fortalece en las propuestas realizadas por la tesista al final. Adam, el texto combina varias secuencias textuales: expositiva en el marco teórico, descriptiva y narrativa en el análisis de las experiencias hospitalarias y argumentativa al justificar el valor de la biblioterapia. Arnuz, la escritura cumple 3 funciones: epistémica, porque construye conocimiento original sobre un tema poco explorado; retórica, porque busca convencer sobre la importancia del rol bibliotecario; interpelativa, ya que propone continuar investigando y actuando profesionalmente en el tema. Navarro, la autora construye una posición crítica. No solo recopila información, sino que selecciona, compara y genera propuestas. Esto muestra su dominio en el género y su avance en la formación profesional. Van Dyck. Desde el enfoque sociocognitivo, el texto tiene una intención comunicativa clara, visibiliza y legitima la biblioterapia como una herramienta útil y necesaria. También hay estrategias de legitimación, como entrevistas y referencias institucionales. Gutiérrez Vidrio. El texto presenta una enunciación académica situada en un contexto institucional. Es un ejemplo de cómo se ingresa y se participa en la comunidad discursiva profesional. Bernat, Erazo y Silvestri. Se reconoce al autor emergente con un buen uso del lenguaje académico, estructura coherente y una articulación entre teoría y práctica que fortalece la propuesta. En resumen, esta tesina es un ejemplo sólido del discurso académico universitario. Cumple con las características formales del género, articula teoría y práctica y propone una investigación profesional concreta. El análisis que podemos ver es cómo se constituye una identidad académica y profesional a través del discurso. Mi nombre es Melissa Núñez. Voy a analizar el artículo Pensar la escritura académica en torno a la construcción de la tesina de grado en antropología de María del Rosario Fernández y Francisco Preiti. Este texto pertenece al discurso académico universitario y tiene una intención formativa que es reflexionar sobre la escritura de tesinas desde la experiencia concreta de un taller de tesis en la carrera de antropología. Según Parodi, este artículo se inscribe en el discurso académico universitario dentro del subgénero teórico reflexivo, tiene una estructura organizada, un lenguaje formal y busca formar parte de la comunidad académica. El objetivo no solo es transmitir información, sino formar en escritura a los estudiantes avanzados. Con Casani podemos pensar que este texto trabaja lo que él llama la alfabetización académica. Los autores muestran que muchos estudiantes llegan a la tesina sin herramientas suficientes para enfrentar un texto extenso, con estructura compleja y un contenido original. Por eso proponen un enfoque pedagógico que incluya planificación, corrección y reflexión sobre el proceso de escritura. Según Adam, los textos académicos se organizan siguiendo estructuras prototípicas. Este artículo presenta una introducción clara, un desarrollo que analiza el proceso de escribir una tesina y una conclusión con propuestas didácticas. También podemos aplicar el concepto de macroestructura de Van Dyck con una coherencia temática, una jerarquía de ideas y un eje argumentativo que se mantiene a lo largo del texto. Según Arnuz, escribir a la universidad es una práctica social que debe ser enseñada. El texto lo confirma al plantear que el taller de tesis no solo corrige textos, sino que enseña a planificar, a redactar, a revisar y a pensar lo escrito. También trabaja con Arnuz la metacognición, es decir, la capacidad del estudiante de reflexionar cómo escribe. Con Navarro podemos destacar el concepto de andamiaje. El docente acompaña activamente el proceso de escritura, ofrece devoluciones, ejemplos, consignas, modelos y un apoyo constante. Según Vidrio, este artículo también se puede leer como una crítica al sistema universitario. Señala que muchos estudiantes no aprenden a escribir durante la carrera, lo cual genera desigualdad. La escritura académica se vuelve una barrera si no se enseña. En la misma línea, Bernat, Erazo y Silvestri destacan que es necesario enseñar a escribir en el nivel superior desde una perspectiva situada, concreta con talleres, prácticas docentes y un acompañamiento.
En síntesis, este artículo se enmarca en el discurso académico universitario, aporta una propuesta pedagógica concreta, reflexiva para escribir una tesina. Se relaciona con los aportes de todos los autores que hemos trabajado y nos invita a repensar el lugar de la escritura en la formación universitaria. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Peilman Jessica y en esta exposición voy a analizar el artículo de Ana María Arábalo, que se titula La lectura académica, el nuevo rol del bibliotecario universitario. Este texto propone repensar el papel del bibliotecario dentro de la universidad, especialmente en relación con la lectura académica, entendida como una práctica compleja, situada y muchas veces excluyente para los estudiantes. Voy a enfocarme cómo en este texto se puede analizar desde el marco teórico de autores como Parodi, Cassani, Adam, Banshin, entre otros, que trabajan discursos, género y escritura académica. Según Parodi, el texto de Arábalo puede ubicarse dentro del discurso profesional, porque se dirige a bibliotecarios con el fin de transformar una práctica concreta, acompañar la lectura académica de los estudiantes universitarios. Sin embargo, también incorpora características del discurso académico, ya que utiliza cita, estructura formal y lenguaje especializado. Cassani entiende la lectura y la escritura como procesos sociales. Arábalo sigue esta línea al plantear que leer textos académicos no es simplemente decodificar, sino interpretar, reflexionar y construir sentido. Propone que el bibliotecario adopte un rol pedagógico que acompañe activamente esos procesos. Adam plantea que los textos combinan secuencia. En este artículo vemos claramente la secuencia explicativa cuando describe las dificultades de la lectura académica y argumentativa, cuando define la necesidad de un nuevo rol para el bibliotecario. Banshin propone analizar los textos de su estructura global, macroestructura, su organización, superestructura, sus detalles lingüísticos, microestructura. Arábalo presenta una estructura macroestructura clara, organizada en secciones típicas de un artículo académico y un lenguaje preciso con conectores y terminologías del campo. Arnau y Navarro analizan cómo los textos construyen legitimidad y autoridad. Arábalo legitimita su posición citando fuentes del campo, describiendo problemas institucionales y proponiendo soluciones realistas. Es un texto que construye su voz profesional con base a la experiencia y el conocimiento disciplinar. Finalmente, autores como Silvestre, Bernabé y Arazo defienden que la lectura y la escritura académica deben ser enseñadas como parte de la formación universitaria desde una perspectiva crítica. Arábalo retoma esa idea proponiendo que el bibliotecario trabaje junto a docentes, genere talleres, materiales, guías de lectura y herramientas que faciliten el acceso al conocimiento. En resumen, el texto de Arábalo se puede leer como un claro ejemplo de un discurso profesional con base académica, que busca mejorar la práctica concreta del bibliotecario universitario. Desde los marcos teóricos que analizamos, queda claro que no se trata solo de un texto informativo, sino de una propuesta transformadora que pone en juego el rol pedagógico, comunitario y crítico del bibliotecario. Muchas gracias. Los trabajos académicos analizados pertenecen al discurso especializado, como lo define Parodi. Abordan temas complejos y propios de comunidades disciplinares y todos comparten la intención de construir y socializar el conocimiento. Siguiendo Arnaud y Van Dijk, los textos evidencian una organización textual jerárquica con introducción, desarrollo y conclusión, y estructuras argumentativas que construyen sentido y credibilidad en contextos académicos y científicos. Como plantea Cassani, la lectura y escritura académicas requieren habilidades específicas. En los textos se destaca la necesidad de formar lectores, críticos y productores de textos complejos, con acompañante institucional, especialmente desde el rol del bibliotecario. Estos presentan una progresión lógica de ideas y conexiones causales o explicativas. Además, algunos priorizan funciones emocionales o sociales del lenguaje, como en el caso de las bibliotecas hospitalarias, y otros funciones informativas y técnicas, como en el acceso abierto. En conclusión, los textos analizados, aunque se insertan en distintos campos, como el científico, el profesional y el universitario, como dice Arnaud, todos dejan huellas de una comunidad discursiva.